Buenas tardes, ingeniero Juan de Dios Espinosa. Mi nombre es Jennifer Luzuriaga y en este video vamos a enseñar cómo realizamos dos de los ejercicios planteados para la AP número uno. Entonces vamos a escoger primero el ejercicio 1.15. El ejercicio 1.15 nos da, como aquí podemos observar, seis literales que tenemos que responder. Entonces, en el primer literal dice que hallemos el promedio aritmético, la varianza y la desviación estándar. Esto es los datos que nos dio el ejercicio. Aquí ya están los datos ordenados en una tabla. Entonces, lo que vamos a realizar primero es encontrar la frecuencia, que ya la encontramos, y sacar la sumatoria del total. Después vamos a calcular la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada se calcula poniendo la, el primer dato más el dato que, o sea, así tipo, ¿no está? Ya, este dato, que es el K3, como se puede observar, más el J4, que sería este de aquí, o sea, 5 más 7, 5 más 2, que es igual a 7. Y eso es lo que eso es como se saca la frecuencia acumulada. Y así hicimos con todo: 7 más 7, 14, 14 más 3, 17, y así sucesivamente. Entonces, después tenemos que calcular que es el X por la frecuencia, que aquí lo que tenemos que hacer es esto. Ya. A ver, tenemos que poner este de aquí, este dato que es el primer dato que tenemos, el 16,9. Tenemos que multiplicarlo por el J3, que sería el 2. O sea, 16,9 por 2, y nos da este valor de aquí, 33,8. ¿Está bien? Ahí tienes. No, no tanto. Bueno, y así nos da ese valor, y así hacemos con el resto de datos. Ya. Y después de haber obtenido todos los datos, simplemente con tranquilamente podemos coger de aquí y bajarlo hasta acá, y ya tenemos el resto de datos. Y luego tenemos que hacer también la suma de porque hacemos la suma de estos valores de aquí, porque en el promedio necesitaremos este valor de aquí, que es el L9, que se lo va a dividir para el valor de la suma de la frecuencia. Y con eso ya tenemos el promedio. El promedio ya está listo. Ahora, para la varianza, tenemos que sacar también con esta fórmula aquí, que dice entre paréntesis x menos, entre paréntesis prom, cerrar el paréntesis elevado a la 2. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cogemos este valor. Este valor no hemos sacado. Bueno, este valor se lo saca con el primer valor, con el primer dato de aquí, que es el 16,9, menos el promedio que está acá. Y con eso ya tenemos este valor. Y así hacemos con el resto, con la diferencia que utilizaremos aquí, este segundo dato 17, menos el valor del promedio, ya tenemos aquí. Y una vez tenido todos estos datos, entonces para sacar el elevado al cuadrado, pues simplemente se cogen todos estos valores de aquí y se lo eleva al cuadrado, y así es como tenemos todos estos datos. Ahora, para sacar este valor de aquí, que es el que nos interesa, ya que aquí la suma es este valor de la suma vamos a utilizarlo para calcular la varianza. Aquí la fórmula es parecida, es esto de aquí, solamente que se lo multiplica por la frecuencia. Entonces, se cogen estos valores de aquí y se le va a multiplicar para el J3, que sería el 2, y así tenemos este valor. Y así vamos haciendo con el otro, vamos a tomar este y lo vamos a multiplicar por el 17. Y digo, por el 17, por el 5. Y así con el resto de datos. Y una vez tenido todos estos datos, lo que vamos a hacer es, o sea, vamos a seleccionar todos estos datos, nos vamos a esta parte de aquí, donde dice suma, y ya con eso tenemos este valor de aquí. Ahora, ya teniendo el valor, vamos a ir a donde está la varianza. Vamos a utilizar este valor y lo vamos a dividir para 20, que fue casi lo mismo que el promedio. Y con eso ya se tiene el valor de la varianza. Ahora, también nos piden la desviación estándar. La desviación estándar, en el caso de Excel, se va a tener que utilizar una función que es raíz, y en la función raíz se va a poner el B8, que es el valor de la varianza, y con eso ya se obtiene el valor de la desviación estándar.
Ahora, también nos piden encontrar el rango intercuartil. Para esto tenemos que calcular tanto el Q1 como el Q2 como el Q3, que son los cuartiles 1, cuartiles 2 y cuartiles 3. Eso nos piden en la sección F, encontrar el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Para esto vamos a utilizar estas fórmulas que están puestas aquí, que es n por 0.25 para el primer cuartil, para el segundo cuartil es por 0.50 y para el tercero es 0.75. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí va a ser n, que es 20 por 0.25 y acá hacemos lo mismo, solamente que ponemos el 0.50 y para el cuartil 3, 0.75. Ahora, estos rangos van a estar dentro del 17, de los datos 17 hasta el 17,5. Por eso que se pone 17, 17.1 y 17.5. Ahora, para encontrar el rango intercuartil tenemos que utilizar esta fórmula que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces vamos a poner 17 menos 17,2 y nos va a dar un resultado de 0,2 y ese va a ser nuestro rango intercuartil. Ahora, también nos piden hacer un histograma de frecuencia. Para hacer el histograma de frecuencia lo que tenemos que hacer es seleccionar estos dos datos de aquí, el que dice frecuencia y datos. Y vamos a ir a la parte de insertar. Vamos a venir aquí, vamos a tener este aquí, ese gráfico. Ahora vamos a borrar estas barras que no nos sirven, creo que cogí mal los datos, y vamos a seleccionar una barra y vamos a poner control C y luego control V. Ahora, una vez tenidas estas dos barras idénticas, vamos a darle doble clic a una barra y se nos va a abrir esta sección. Ahora, en la parte donde dice superposición de series, vamos a ponerle 0 y en el ancho del rango también vamos a ponerle 0. Y con esto ya tenemos ya el espacio ocupado, más ancho se podría decir. Ahora vamos a darle clic derecho y vamos a poner donde dice cambiar el tipo de gráfico de series. Vamos a ir a la parte donde dice combinado. Vamos a seleccionar este de aquí. Me saco el lápiz. Ya esta de aquí vamos a seleccionar y nos va a dar este tipo de gráfica, que es la gráfica necesaria para hacer un histograma. Y ya con esto tendríamos hecho el histograma de este ejercicio, que es lo mismo que tenemos el de acá. Entonces simplemente vamos a borrar este aquí. Bien, ahora ya tenemos el histograma de frecuencia. Ahora nos piden hallar el coeficiente de variación. Aquí está el coeficiente de variación y se lo va a sacar también con una función. Primero vamos a necesitar el B9, que es la desviación estándar, y eso lo vamos a dividir para esta función que es ABC. Y vamos a poner el valor del promedio también, y con eso vamos a tener el coeficiente de variación. Y eso sería todo lo que nos pide por este ejercicio. Aquí tenemos ya una tabla, aquí el promedio, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el rango intercuartil. También tenemos el histograma. Eso sería por el ejercicio 1.5. Ahora vamos con el otro ejercicio. Un segundo ejercicio, vamos a tomar el ejercicio 1.18, el cual nos está pidiendo calcular la media con la fórmula de los datos agrupados. En este caso, el ejercicio ya nos da una tabla en la cual nos da la altura, pulgadas, marca de la clase en X y la frecuencia en f de X. En esta parte de aquí tenemos que sacar la suma total, o sea, seleccionar estos 5 datos, irnos aquí y poner en la parte de suma y ya directamente nos sale. En este caso, aquí se puede ver la función suma y nos da 100. Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, la cual nos dice que X va a ser un punto medio de las clases. XF va a ser la frecuencia de la clase. X y por F, por XF va a ser como que un producto de un punto medio y la frecuencia. Y N, como ya sabemos, va a ser este valor de aquí, que va a ser el número total de datos. Y pues entre todo esto va a ser como que la sumatoria de f de x. Entonces, ya tenemos, bueno, lo que estamos buscando es la media. Entonces, ya tenemos el valor de n, que es el número total de datos, ya tenemos. Y lo que tenemos que buscar en sí es la parte de arriba que nos falta. Entonces, para calcular ese valor, tenemos que coger
de f de x de las frecuencias, todos estos resultados, los 305, 1152, 2814, 1890 y 548, y sumarlos, ya que va a ser una sumatoria de las frecuencias. Entonces, como total nos sale 6745, entonces al momento de reemplazar, ya que este va a ser el valor de la parte de arriba, entonces ponemos los 6745 dividido para 100, que es el número de datos totales, y nos va a dar un resultado de 674.5, que esta va a ser la media. Entonces, ya hemos calculado la media, ahora vamos a hacer lo que es el histograma. Como ya les había explicado antes, tenemos que tomar este valor y este valor y realizar el histograma. Entonces, lo que yo hago, selecciono esto, voy a insertar y pongo este diagrama de barras. Borro este dato que es innecesario y me quedo con los datos que son necesarios. Pongo control C, control V, doy doble clic en una de las barras y me va a aparecer esta opción de la superposición de series. Voy a poner aquí 0, de acá 0 para que se empiece a expandir. Y ahora sí, cojo clic derecho y voy a cambiar el tipo de gráfica. Voy a los gráficos combinados y aquí ya tenemos nuestro histograma, que es parecido, bueno, no es parecido, es igual al que tenemos acá. Y pues eso sería todo por este ejercicio. Ya nos pidieron la media, la hemos calculado, es 674,5. Tenemos el histograma de la altura con los datos de, obviamente, la altura y de la marca de clase. Y eso ha sido todo por este ejercicio y por la explicación. Espero que le haya gustado y nos veremos en otro video con otra explicación. El resto de ejercicios están tomados capturas y están puestos en un Word, que va a ser lo voy a unir con la parte del PDF de los dos ejercicios que son escritos. Y eso sería todo por la P1, la actividad 1. Muchas gracias y nos veremos en otra explicación. Adiós.